Yo quiero dar algunos datos también, son un poco extensos, pero quiero que los conozcáis. Igual algunos ya tenéis conciencia de ellos o tenéis conocimiento, pero para que veáis cómo está calando la corrupción en la sociedad española. Mirad, el 88% de los españoles, esto es un barómetro a nivel europeo, considera que la corrupción es un problema serio. El 70% de los españoles considera que el soborno y el uso de poder para obtener beneficios está extendido en la clase política. El 70%. El 91% cree instalada en el 91% de los españoles cree que la corrupción institucional a nivel nacional está instalada. El 90% a nivel regional y el 89% a nivel local, a nivel de políticos nacionales, regionales y locales. Fijaros, estamos hablando de un porcentaje del 91% en una encuesta. Sobre percepción de la corrupción en diferentes sectores, en el privado, en el político, etcétera, etcétera. En el ámbito político, en la corrupción en el sector político, sobre percepción, cómo perciben los ciudadanos. En el ámbito estatal, los políticos a nivel estatal conciben que son corruptos un 79% o un 77% de la población. Disminuye algo a nivel local y a nivel regional, pero es también muy importante. Y fijaros, aquí es donde tenemos hasta ahora la batalla perdida y es la que tenemos que ganar. El 63% de los españoles piensa que la corrupción es inevitable. Y esto es un nivel de resignación muy importante. Aquí tenemos una labor también a desarrollar ejemplar. Veremos a ver si podemos. Por tanto, son datos muy preocupantes. Hay alguno más. Sabéis que en el reciente estudio del CIS, aparecido a finales de noviembre o primeros de diciembre, el tercer problema que tienen los españoles son los partidos políticos, es decir, los políticos. Y esa es la imagen que se traslada con la corrupción en torno a los políticos, a los ciudadanos. Está la crisis, después está el paro y después el tercer problema de los ciudadanos son los partidos políticos, incluso por encima de ETA. Es otro dato que nos da a entender la situación a la que nos está llevando estos casos consecutivos de los últimos años de corrupción. Solo en 28 casos, en los últimos 10 años, 28 casos investigados por la Fiscalía y la Policía, en los últimos 10 años, se ha llevado, o la corrupción le ha supuesto a las arcas públicas más de 4.000 millones de euros. Eso, por ejemplo, es más de lo que se gasta Castilla-La Mancha en sanidad, para más de 2 millones de personas. Esto solo en 10 años y en 28 casos investigados. Por tanto, supone también un problema para las arcas públicas este enriquecimiento ilícito que se da en muchos cargos institucionales de nuestro país. Dos medidas fundamentales ha tomado Izquierda Unida con respecto a la lucha contra la corrupción. Una fue a finales del 2009, que fue ese Plan Integral de Lucha contra la Corrupción, que se presentó en el Congreso de los Diputados, y otra ha sido esa marcha que va a salir desde Seseña este próximo sábado. Seseña Madrid, no hace falta que todos participemos en la marcha, porque como decía Masi, pues no todo el mundo puede estar todo el sábado andando, pero sí que sepáis que hay el domingo un acto público en el que intervendrá Cayo Lara, Gaspar, etcétera, etcétera, en el Ateneo a las 12, y a ese acto pues sí sería importante que acudiéramos un buen número de personas. Por tanto, aparte de la marcha, el acto es importante. Es una iniciativa de Izquierda Unida simbólica y no pretende poner en el centro de la corrupción a Seseña o a Castilla-La Mancha. Es un acto contra la corrupción como causa general en nuestro país. Como causa general, ahí están los datos que os he dado. Pero sí que es verdad que queremos salir de Seseña porque queremos mostrar nuestro apoyo y poner en el centro de la noticia a Seseña como uno de los ejemplos de cómo se puede hacer política, defender los intereses de los pueblos, o de los ciudadanos de cada pueblo, sin tener que caer en la tentación de traspasar los límites de la ley, de buscar enriquecimientos ilícitos, etcétera, etcétera. Por eso vamos a salir de Seseña.
¿Qué medidas recoge esta proposición no de ley? Es una proposición no de ley muy ambiciosa, son 48 medidas y divididas en 8 o 9 bloques pretenden modificar muchas leyes de nuestro país. Pretenden modificar, por ejemplo, lo que yo considero una de las cosas que más me llama la atención es modificar el Código Penal para que en el caso que un cargo político o un cargo público, cometa algún tipo de prevaricación, cometa el delito de prevaricación, que ser cargo público sea un agravante y se castigue mucho más. Porque eso además, al cometer prevaricación en un cargo público, las consecuencias son mucho mayores. No solo es que se dañan las arcas públicas, que se daña la institución que se represente, sino que se daña también y se deslegitima en muchos casos la actividad institucional o la actividad política. Por tanto, esta sería una de las medidas importantes y que pedimos en este caso que se modifique el Código Penal. En cuanto a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, pues desde luego la justicia debe cambiar en este sentido. Muchas veces los ciudadanos identifican la corrupción o que tengamos tanta corrupción en nuestro país con la ineficacia y con la falta de medios para combatirla, y muchas veces con la falta de ganas. Y la justicia tiene que cambiar. Hace poco hemos conocido que Guillermo Galeote, un eurodiputado del Partido Popular, que estaba imputado por una serie de delitos fiscales, etcétera, etcétera, no va a ser juzgado porque ha prescrito, ha pasado más de 5 años. Tenemos incluso el recelo nosotros, en Izquierda Unida, de que aquella denuncia que le pusimos a la Fiscalía Anticorrupción por el caso Seseña, ya han pasado unos cuantos años, pues también haya algún tipo de prescripción de delito que se puede dar, porque la Fiscalía Anticorrupción se lo dimos todo mascado y tardó más de 2 años en presentar una denuncia que era evidente, porque ahora, como veremos en el vídeo, el anterior alcalde de Seseña, del Partido Socialista, con un sueldo de 200.000 pesetas, de las antiguas pesetas, consiguió llegar a un patrimonio de 1.000 millones de pesetas, y eso pues no es muy normal. Y además nosotros le demostramos cómo había llegado a ese patrimonio. Pues todo eso tardó 2 años después en llegar al juzgado de instrucción de Illescas, y allí sigue muy despacio, veremos a ver en qué termina. Por tanto, la justicia también tiene que mejorar en este sentido.